Capítulo 35. Resistencia del organismo a la infección, 2. Inmunidad y alergia. El cuerpo humano tiene la capacidad de resistir casi todos los tipos de microorganismos y toxinas que tienden a lesionar los tejidos y órganos. Esta capacidad se llama inmunidad. Gran parte de ella es inmunidad adquirida que no aparece hasta que el cuerpo es atacado por primera vez por una bacteria, un virus o una toxina. A menudo se necesitan semanas o meses que se desarrolle la inmunidad. Un elemento adicional de la inmunidad se debe a procesos generales en lugar de a procesos dirigidos a microorganismos específicos, a lo que se llama inmunidad innata. Comprende los siguientes aspectos: 1. Fagocitosis de bacterias y otros invasores por los leucocitos y las células del sistema macrofágico tisular, como se describió en el capítulo 34. 2. Destrucción de microorganismos ingeridos por las secreciones ácidas del estómago y las enzimas digestivas. 3. Resistencia de la piel a la invasión por microorganismos. 4. Presencia en la sangre de ciertos compuestos químicos y células que se unen a microorganismos o toxinas extraños y los destruyen. Algunos de estos compuestos son: 1. La lisozima, un polisacárido mucolítico que ataca a las bacterias y las disuelve. 2. Polipéptidos básicos, que reaccionan con ciertos tipos de bacterias grampositivas y las inactivan. 3. El complejo del complemento que se describe después, un sistema de unas 20 proteínas que puede activarse por diversas vías para destruir las bacterias. Y 4. Los linfocitos citotóxicos naturales que pueden reconocer y destruir células extrañas, células tumorales e incluso algunas células infectadas. Esta inmunidad innata hace al cuerpo humano resistente a enfermedades como algunas infecciones víricas paralizantes de los animales, el cólera del cerdo, la peste bovina y el moquillo, una enfermedad vírica que mata a un gran porcentaje de los perros infectados. Por el contrario, muchos animales son resistentes o incluso inmunes a muchas enfermedades humanas, como la poliomielitis, la parotiditis, el cólera humano, el sarampión y la sífilis, que son muy lesivas o incluso mortales para los seres humanos. Además de la inmunidad general, el cuerpo humano tiene la capacidad de desarrollar una inmunidad específica extremadamente potente frente a microorganismos invasores individuales como bacterias, virus y toxinas mortales, e incluso a sustancias extrañas procedentes de otros animales. A esta capacidad se la denomina inmunidad adquirida o adaptativa. La inmunidad adquirida se debe a un sistema inmunitario especial que forma anticuerpos, linfocitos activados o ambos que atacan y destruyen los microorganismos invasores específicos o las toxinas. Este capítulo trata de este mecanismo de inmunidad adquirida y de algunas de sus reacciones asociadas. La inmunidad adquirida puede conferir a menudo un grado extremo de protección extrema. Por ejemplo, podemos estar protegidos frente a dosis de ciertas toxinas, como la toxina botulínica paralizante o el toxoide tetanizante del tétanos, 100.000 veces mayores de las que serían mortales sin inmunidad. Por esta razón el proceso terapéutico conocido como vacunación es tan importante para proteger a los seres humanos frente a la enfermedad y frente a toxinas, como se explica más adelante en este capítulo. Tipos básicos de inmunidad adquirida, humoral y mediada por células. En el cuerpo hay dos tipos básicos pero estrechamente relacionados de inmunidad. En uno de ellos el cuerpo produce anticuerpos circulantes, que son moléculas de globulinas presentes en el plasma sanguíneo capaces de atacar al microorganismo invasor. Este tipo de inmunidad se llama inmunidad humoral o inmunidad del linfocito B, porque los linfocitos B producen los anticuerpos. El segundo tipo de inmunidad adquirida se consigue mediante la formación de un gran número de linfocitos T activados que se habilitan especialmente en los ganglios linfáticos para destruir el microorganismo extraño. Este tipo de inmunidad se llama inmunidad celular o inmunidad del linfocito T, porque los linfocitos activados son linfocitos T. Más adelante, veremos que tanto los anticuerpos como los linfocitos activados se forman en los tejidos linfáticos del cuerpo, pero en primer lugar comentaremos la iniciación del proceso inmunitario por los antígenos. Los antígenos inician los dos tipos de inmunidad adquirida. Debido a que la inmunidad adquirida no aparece hasta después de la invasión por un microorganismo o una toxina extraña,
está claro que el cuerpo debe disponer de algún mecanismo para reconocer la invasión. Cada toxina o cada tipo de microorganismo contienen siempre uno o más compuestos químicos diferentes de todos los otros compuestos. Se trata en general de proteínas o grandes polisacáridos, y son ellos los que inician la inmunidad adquirida. Estas sustancias se llaman antígenos, generan anticuerpos. Para que una sustancia sea antigénica debe tener habitualmente una masa molecular grande, de 8.000 o más. Además, el proceso de la antigenicidad suele depender de grupos moleculares repetidos de forma regular, llamados epítopos, en la superficie de la molécula grande. Este factor explica por qué las proteínas y los polisacáridos grandes son casi siempre antigénicos, porque estas sustancias tienen tales características estereoquímicas. Los linfocitos son los responsables de la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida es producto de los linfocitos. En las personas que carecen de linfocitos debido a una enfermedad genética o cuyos linfocitos han sido destruidos por la radiación o sustancias químicas, no puede desarrollarse ningún tipo de inmunidad adquirida. Días después del nacimiento, estas personas fallecen a causa de infecciones bacterianas fulminantes, a no ser que se empleen medidas terapéuticas drásticas. Por tanto, está claro que los linfocitos son esenciales para la supervivencia del ser humano. Los linfocitos se localizan más extensamente en los ganglios linfáticos, pero también se encuentran en tejidos linfáticos especiales como el vaso, la submucosa del aparato digestivo, el timo y la médula ósea. El tejido linfático se distribuye de una forma ventajosa en el cuerpo para interceptar a los microorganismos invasores o toxinas antes de que se propaguen de forma generalizada. En la mayoría de los casos, el microorganismo invasor entra en primer lugar en los líquidos tisulares y después es transportado a los vasos linfáticos hasta el ganglio linfático u otro tejido linfático. Por ejemplo, el tejido linfático de las paredes digestivas se expone inmediatamente a antígenos que invaden desde el intestino. El tejido linfático de la garganta y de la faringe, las amígdalas y las adenoides, está bien localizado para interceptar los antígenos que entran a través de la vía respiratoria superior. El tejido linfático que hay en los ganglios linfáticos está expuesto a los antígenos que invaden los tejidos periféricos del cuerpo, y el tejido linfático del vaso, el timo y la médula ósea interviene de manera específica en la interceptación de sustancias antigénicas que han conseguido alcanzar la sangre circulante. Los linfocitos T y B favorecen la inmunidad celular o la inmunidad humoral. Aunque la mayoría de los linfocitos en el tejido linfático normal tienen un aspecto similar cuando se los estudia con el microscopio, estas células se dividen en dos poblaciones importantes. Una de las poblaciones, los linfocitos T, es responsable de formar los linfocitos activados que proporcionan la inmunidad celular, y la otra población, los linfocitos B, es responsable de formar anticuerpos que proporcionan la inmunidad humoral. Los dos tipos de linfocitos derivan originalmente en el embrión de las células precursoras hematopoyéticas pluripotenciales que forman células progenitoras linfoides comunes como uno de sus descendientes más importantes, cuando se diferencian. Casi todos los linfocitos que se forman acaban finalmente en el tejido linfático, pero antes de ello se diferencian aún más o se preprocesan de las siguientes formas. Las células progenitoras linfoides comunes destinadas finalmente a formar linfocitos T activados migran primero al timo y son preprocesados, y por ello reciben el nombre de linfocitos T, para designar la función del timo. Son responsables de la inmunidad celular. La otra población de linfocitos, los linfocitos B destinados a formar anticuerpos, es preprocesada en el hígado durante la mitad de la vida fetal y en la médula ósea al final de la vida fetal y tras el nacimiento. Esta población de células se descubrió por primera vez en las aves, que tienen un órgano de preprocesamiento especial llamado bolsa de Fabricio. Por esta razón, estos linfocitos se llaman linfocitos B, para designar a la bolsa, y son responsables de la inmunidad humoral. La figura 35.1 muestra los dos sistemas linfocíticos para la formación de los linfocitos T activados y los anticuerpos, respectivamente. Figura 35.1 Formación de anticuerpos y linfocitos sensibilizados en un ganglio linfático en respuesta a antígenos.
Esta figura también muestra el origen de los linfocitos del timo, T, y la bolsa, B, que son responsables, respectivamente, de los procesos inmunitarios celulares y humorales. Aunque todos los linfocitos del cuerpo se originan de las células precursoras comprometidas en la línea linfocítica del embrión, estas células progenitoras son incapaces de formar directamente linfocitos T activados ni anticuerpos. Antes de poder hacerlo deben diferenciarse más en zonas de procesamiento adecuadas como sigue. El timo preprocesa los linfocitos T. Los linfocitos T, tras originarse en la médula ósea, migran primero al timo. Aquí se dividen rápidamente y al mismo tiempo forman una diversidad extrema de capacidad de reacción frente a antígenos específicos diversos. Es decir, que un linfocito tímico desarrolla una especificidad específica frente a un antígeno y después, el siguiente linfocito desarrolla una especificidad frente a otro antígeno. Este proceso continúa hasta que hay miles de tipos diferentes de linfocitos tímicos con reactividades específicas frente a muchos miles de antígenos diferentes. Estos tipos diferentes de linfocitos T preprocesados dejan ahora el timo y se diseminan a través de la sangre por todo el cuerpo para alojarse por todo el tejido linfático. El timo se asegura de que los linfocitos T que abandonan el timo no reaccionen frente a proteínas u otros antígenos que estén presentes en los tejidos propios. De otro modo, los linfocitos T serían mortales para la propia persona en unos días. El timo selecciona qué linfocitos T se liberarán primero mezclándolos con casi todos los autoantígenos de los tejidos propios del cuerpo. Si un linfocito T reacciona, es destruido y fagocitado en lugar de liberado, lo que le sucede hasta al 90% de las células. Luego las únicas células liberadas finalmente son las que no reaccionan con antígenos propios, solo reaccionan frente a antígenos de una fuente externa, como una bacteria, una toxina o incluso un órgano trasplantado de otra persona. La mayor parte del preprocesamiento de los linfocitos T en el timo tiene lugar poco antes del nacimiento y durante unos meses después. Más allá de este periodo, la extirpación del timo reduce, pero no elimina, el sistema inmunitario del linfocito T. Pero la extirpación del timo varios meses antes del nacimiento puede impedir el desarrollo de toda la inmunidad celular. Debido a que este tipo de inmunidad es la principal responsable del rechazo de órganos trasplantados, como los corazones y los riñones, podemos trasplantar órganos con una probabilidad mucho menor de rechazo si se extirpa el timo de un animal un tiempo razonable antes de su nacimiento. El hígado y la médula ósea preprocesan los linfocitos B. En el ser humano, los linfocitos B se preprocesan en el hígado durante la etapa intermedia de la vida fetal y en la médula ósea durante la última etapa de la vida fetal y tras el nacimiento. Los linfocitos B son diferentes de los linfocitos T en dos aspectos. Primero, en lugar de que toda la célula desarrolle la reactividad frente al antígeno, como ocurre en los linfocitos T, los linfocitos B secretan activamente anticuerpos que son las sustancias reactivas. Estas sustancias son proteínas grandes capaces de combinarse con la sustancia antigénica y de destruirla, lo que se explica en otro lugar de este capítulo y en el capítulo 34. En segundo lugar, los linfocitos B tienen una diversidad incluso mayor que los linfocitos T, con lo que forman muchos millones de tipos de anticuerpos con diferentes reactividades específicas. Tras el preprocesamiento, los linfocitos B, como los linfocitos T, migran al tejido linfático de todo el cuerpo, donde se alojan cerca, pero ligeramente separados, de las zonas de los linfocitos T. Los linfocitos T y los anticuerpos del linfocito B reaccionan de forma muy específica con antígenos específicos, función de los clones de linfocitos. Cuando antígenos específicos entran en contacto con linfocitos B y T en el tejido linfático, ciertos linfocitos T se activan para formar linfocitos T activados y ciertos linfocitos B se activan para formar anticuerpos. Los linfocitos T activados y los anticuerpos reaccionan a su vez de manera muy específica frente a los tipos particulares de antígenos que inician su desarrollo. El mecanismo de esta especificidad es el siguiente. En el tejido linfático se almacenan millones de tipos específicos de linfocitos.
En el tejido linfático se han almacenado millones de diferentes tipos de linfocitos B preformados y de linfocitos T preformados capaces de formar tipos muy específicos de anticuerpos o de linfocitos T, como se explicó antes. Cada uno de estos linfocitos preformados es capaz de formar un solo tipo de anticuerpo o de linfocito T con un solo tipo de especificidad, y solo el tipo específico de antígeno puede activarlo. Una vez que se activa el linfocito específico por su antígeno, se reproduce incontroladamente, formando un número enorme de linfocitos duplicados, FIG. 35-235-2. Si es un linfocito B, su progenie secretará finalmente un tipo específico de anticuerpo que después circula por todo el cuerpo. Si es un linfocito T, su progenie son linfocitos T sensibilizados específicos que se liberan a la linfa y después llegan a la sangre y circulan por todos los líquidos corporales para volver de nuevo a la linfa, circulando a veces alrededor de este circuito durante meses o años. Figura 35-2. Un antígeno activa solo los linfocitos que tienen receptores de superficie celular que son complementarios y reconocen un antígeno específico. Existen millones de clones diferentes de linfocitos, mostrados como B1, B2 y B3. Cuando el clon del linfocito, en este ejemplo, B2, es activado por su antígeno, se reproduce para formar un gran número de linfocitos duplicados que secretan anticuerpos. Todos los linfocitos diferenciados que son capaces de formar un anticuerpo o linfocito T de una especificidad se llaman clon de linfocitos. Es decir, los linfocitos de cada clon son iguales y derivan originalmente de uno o unos pocos linfocitos con su tipo de especificidad. Solo de varios cientos a algunos miles de genes codifican millones de tipos diferentes de anticuerpos y de linfocitos T. Al principio se desconocía cómo era posible que tan pocos genes codificaran los millones de especificidades diferentes de anticuerpos o de linfocitos T que puede producir el tejido linfático. Este misterio se ha desvelado ahora. Todo el gen que forma cada tipo de linfocito T o B nunca está presente en las células precursoras originales a partir de las cuales se forman las células inmunitarias funcionales. En cambio, hay solo segmentos de genes, en realidad, cientos de tales segmentos, pero no genes enteros. Durante el preprocesamiento de los respectivos linfocitos T y B, estos segmentos genéticos se mezclan entre sí en combinaciones aleatorias, con lo que finalmente forman genes completos. Como hay varios cientos de tipos de segmentos genéticos, así como millones de combinaciones diferentes en que pueden disponerse en cada célula, podemos comprender los millones de tipos diferentes de genes que pueden aparecer. Por cada linfocito T y B funcional que se forma finalmente, la estructura genética codifica solo una especificidad antigénica. Estos linfocitos maduros se convierten en linfocitos T y B muy específicos que se diseminan y pueblan el tejido linfático. Cada clon de linfocitos es reactivo a solo un tipo de antígeno, o a varios antígenos similares que tienen casi exactamente las mismas características estereoquímicas. La razón de esto es la siguiente. En el caso de los linfocitos B, cada uno tiene en la membrana de la superficie de la célula unas 100.000 moléculas de anticuerpo que reaccionarán con una especificidad muy alta con un solo tipo de antígeno. Luego, cuando se presenta el antígeno adecuado, se une de inmediato al anticuerpo que está en la membrana celular. Esto provoca un proceso de activación que describiremos con más detalle más adelante. En el caso de los linfocitos T, moléculas similares a los anticuerpos llamadas proteínas receptoras de superficie, o marcadores del linfocito T, están en la superficie de la membrana del linfocito T, y son también muy específicos de un antígeno activador específico. Por tanto, un antígeno estimula solo aquellas células que tengan receptores complementarios para el antígeno y ya estén comprometidas para responder a él. Función de los macrófagos en el proceso de activación. Junto a los linfocitos que hay en el tejido linfático hay literalmente millones de macrófagos. Estos macrófagos recubren los sinusoides de los ganglios linfáticos, el vaso y otros tejidos linfáticos y están situados junto a muchos de los linfocitos del tejido linfático.
La mayoría de los microorganismos invasores son en primer lugar fagocitados y digeridos en parte por los macrófagos, y los productos antigénicos se liberan al citosol del macrófago. Después, los macrófagos pasan estos antígenos por contacto célula a célula directamente a los linfocitos, lo que activa clones linfocíticos específicos. Además, los macrófagos secretan una sustancia activadora especial, denominada interleucina 1, que favorece un mayor crecimiento y reproducción de los linfocitos específicos. Función de los linfocitos T en la activación de los linfocitos B. La mayoría de los antígenos activan los linfocitos T y B al mismo tiempo. Algunos de los linfocitos T que se forman, llamados linfocitos T colaboradores, secretan sustancias específicas, llamadas en conjunto linfocinas, que activan los linfocitos B específicos. De hecho, sin la ayuda de estos linfocitos T colaboradores, la cantidad de anticuerpos formada por los linfocitos B suele ser pequeña. Comentaremos esta relación cooperativa entre los linfocitos T y los linfocitos B tras describir los mecanismos del sistema del linfocito T de la inmunidad. Atributos específicos del sistema del linfocito B, la inmunidad humoral y los anticuerpos. Formación de anticuerpos por las células plasmáticas. Antes de la exposición a un antígeno específico, los clones de linfocitos B permanecen latentes en el tejido linfático. Al entrar el antígeno extraño, los macrófagos del tejido linfático fagocitan el antígeno y lo presentan a los linfocitos B adyacentes. Además se presenta al mismo tiempo el antígeno a los linfocitos T y se forman linfocitos T colaboradores. Estos linfocitos colaboradores también participan en la activación extrema de los linfocitos B, como comentaremos más adelante. Los linfocitos B específicos frente al antígeno aumentarán de tamaño inmediatamente y adquirirán el aspecto de linfoblastos. Algunos linfoblastos se diferencian hasta formar plasmoblastos, que son los precursores de las células plasmáticas. En los plasmoblastos, el citoplasma se expande y prolifera mucho el retículo endoplásmico. Los plasmoblastos comienzan entonces a dividirse a una velocidad de una vez cada 10 horas aproximadamente durante unas 9 divisiones, lo que en 4 días produce una población de unas 500 células por cada plasmoblasto original. Cada célula plasmática madura produce entonces anticuerpos gammaglobulínicos a una velocidad de unas 2.000 moléculas por segundo. Después los anticuerpos se secretan hacia la linfa y luego a la sangre circulante. Este proceso continúa varios días o semanas hasta que las células plasmáticas se agotan o mueren. La formación de linfocitos de memoria aumenta la respuesta de anticuerpos a las posteriores exposiciones al antígeno. Algunos linfoblastos formados por la activación de un clon de linfocitos B no forman células plasmáticas sino un número moderado de linfocitos B nuevos similares a los del clon original. En otras palabras, la población de linfocitos B del clon activado de forma específica aumenta mucho y se añaden los nuevos linfocitos B a los linfocitos originales del mismo clon. También circulan a través del cuerpo para poblar todo el tejido linfático, pero desde un punto de vista inmunológico permanecen durmientes hasta que una nueva cantidad del mismo antígeno los activa. Estos linfocitos se llaman linfocitos de memoria. La exposición posterior al mismo antígeno dará lugar a una respuesta de anticuerpos mucho más potente y rápida esta segunda vez, porque hay muchos más linfocitos de memoria que linfocitos B originales del clon específico. La figura 35-3 muestra las diferencias entre la respuesta primaria para formar anticuerpos que aparece ante la primera exposición a un antígeno específico y la respuesta secundaria que se produce después de la segunda exposición al mismo antígeno. Obsérvese la semana de retraso en la aparición de la respuesta primaria, su débil potencia y su corta vida. Por el contrario, la respuesta secundaria comienza rápidamente después de la exposición al antígeno, a menudo en horas, es mucho más potente y forma anticuerpos durante muchos meses en lugar de solo unas semanas. La mayor potencia y duración de la respuesta secundaria explica por qué puede conseguirse la inmunización inyectando múltiples dosis de antígeno con periodos de semanas o meses entre las inyecciones. Figura 35-3 Evolución temporal de la respuesta de anticuerpos en la sangre circulante frente a la inyección primaria de un antígeno y a la inyección secundaria varias semanas después.
Los anticuerpos son gammaglobulinas llamadas inmunoglobulinas, abreviadas a IgG, y tienen pesos moleculares entre 160.000 y 970.000. Suelen constituir alrededor del 20% de todas las proteínas plasmáticas. Todas las inmunoglobulinas están compuestas de combinaciones de cadenas de polipéptidos pesadas y ligeras. La mayoría es una combinación de 2 cadenas ligeras y 2 pesadas, como se muestra en la figura 35-4. Pero algunas de las inmunoglobulinas tienen combinaciones de hasta 10 cadenas pesadas y 10 ligeras, lo que origina inmunoglobulinas con un peso molecular alto. Sin embargo, en todas las inmunoglobulinas cada cadena pesada lleva paralela una cadena ligera en uno de sus extremos, lo que forma parejas de cadenas pesadas y ligeras, y siempre hay al menos 2 y como mucho 10 de estas parejas en cada molécula de inmunoglobulina. Figura 35-4 estructura de un anticuerpo IgG típico, que muestra que está compuesto de 2 cadenas polipeptídicas pesadas y 2 cadenas polipeptídicas ligeras. El antígeno se une a 2 zonas diferentes en las porciones variables de las cadenas. La figura 35-4 muestra con un círculo un extremo de cada cadena ligera y pesada llamado porción variable, el resto de cada cadena se llama porción constante. La porción variable es diferente en cada anticuerpo, y es esta porción la que se une específicamente a un tipo de antígeno en particular. La porción constante del anticuerpo determina otras propiedades del anticuerpo, lo que determina factores como la capacidad de difusión del anticuerpo en los tejidos, la adherencia a estructuras específicas dentro de los tejidos, la unión al complejo del complemento, la facilidad con la que los anticuerpos atraviesan las membranas y otras propiedades biológicas del anticuerpo. Una combinación de enlaces no covalentes y covalentes, disulfuro, mantiene unidas las cadenas ligeras y pesadas. Cada anticuerpo es específico frente a un antígeno en particular. Esta característica se debe a su organización estructural especial de los aminoácidos en las porciones variables de las cadenas pesadas y ligeras. La organización de aminoácidos tiene una forma estérica diferente para cada especificidad antigénica, de manera que cuando un antígeno entra en contacto con ella, múltiples grupos protésicos del antígeno se ajustan como una imagen en espejo a los del anticuerpo, lo que permite una unión rápida y fuerte entre el anticuerpo y el antígeno. Cuando el anticuerpo es muy específico hay múltiples zonas de unión que hacen que la unión entre el anticuerpo y el antígeno sea muy fuerte a través de 1. Enlaces hidrófobos, 2. Enlaces hidrógeno, 3. Atracciones iónicas y 4. Fuerzas de Van der Waals. K se denomina constante de afinidad y es una medida de la fuerza con la que el anticuerpo se une al antígeno. Obsérvese en especial en la figura 35-4 que hay 2 zonas variables en el anticuerpo ilustrado para la unión de los antígenos, lo que hace a este tipo de anticuerpo bivalente. Una pequeña proporción de los anticuerpos, que constan de combinaciones de hasta 10 cadenas pesadas y 10 ligeras, tiene hasta 10 zonas de unión. 5 clases generales de anticuerpos. Hay 5 clases generales de anticuerpos, llamados respectivamente IgM, IgG, IgA, IgD e IgG. A IgG se refiere a inmunoglobulina y las otras 5 letras designan las clases respectivas. Para nuestra breve exposición tienen una importancia especial 2 de estas clases de anticuerpos, la IgG, un anticuerpo bivalente que constituye alrededor del 75% de los anticuerpos de una persona normal, y la IgG, que constituye solo un pequeño porcentaje de anticuerpos, pero participa especialmente en la alergia. La clase IgM es también interesante porque una gran parte de los anticuerpos formados durante la respuesta primaria son de este tipo. Estos anticuerpos tienen 10 zonas de unión, lo que les hace muy eficaces en la protección del cuerpo frente a invasores, aunque no haya muchos anticuerpos IgM. Los anticuerpos actúan directamente protegiendo al cuerpo frente a los microorganismos invasores mediante 1. El ataque directo del invasor, y 2. La activación del sistema del complemento, que después tiene múltiples medios por sí mismo para destruir al invasor. Acción directa de los anticuerpos sobre los microorganismos invasores. La figura 35-5 muestra anticuerpos, designados por las barras rojas en forma de I, que reaccionan con antígenos, designados por los objetos sombreados.
Debido a la naturaleza bivalente de los anticuerpos y las múltiples zonas de unión antigénicas que hay en la mayoría de los microorganismos invasores, los anticuerpos pueden inactivar al microorganismo invasor en una de las siguientes formas. 1. Aglutinación, en la que múltiples partículas grandes con antígenos en sus superficies, como las bacterias o los eritrocitos, se unen en un grupo. 2. Precipitación, en la que el complejo molecular del antígeno soluble, como el toxoide tetánico, y el anticuerpo permanecen en un tamaño tan grande que se hacen insolubles y precipitan. 3. Neutralización, en la que los anticuerpos cubren los lugares tóxicos de la sustancia antigénica. 4. Lisis, en la que algunos anticuerpos potentes son capaces en ocasiones de atacar directamente las membranas de las células y romperlas. Figura 35A5 Unión de moléculas de antígeno entre sí por anticuerpos bivalentes. Estas acciones directas de los anticuerpos a menudo no son lo suficientemente fuertes como para desempeñar una función importante en la protección del cuerpo frente al invasor. La mayor parte de la protección se debe a los efectos amplificadores del sistema del complemento que se describe a continuación. Complemento es un término global que describe un sistema de unas 20 proteínas, muchas de las cuales son precursoras enzimáticas. Los principales actores en este sistema son 11 proteínas denominadas C1 a C9, B y demostradas en la figura 35-6. Todas ellas están presentes normalmente entre las proteínas plasmáticas del cuerpo así como entre las proteínas que salen de los capilares hacia los espacios tisulares. Los precursores enzimáticos están normalmente inactivos, pero pueden activarse mediante la conocida como vía clásica. Figura 35A6 Cascada de reacciones durante la activación de la vía clásica del complemento. La vía clásica la inicia una reacción antígeno-anticuerpo. Es decir, cuando un anticuerpo se une a un antígeno, una zona reactiva específica de la porción, constante, del anticuerpo queda descubierta, o activada, y se une directamente a la molécula C1 del sistema del complemento, lo que establece una cascada de reacciones secuenciales que se muestra en la figura 35-635-6, que comienza con la activación de la proenzima C1. Las enzimas C1 que se forman activan entonces sucesivamente cantidades crecientes de enzimas en los últimos estadios de este sistema, de manera que desde el principio se produce una reacción extremadamente amplificada. Se forman múltiples productos finales, como se muestra a la derecha de la figura, y varios de ellos causan importantes efectos que ayudan a evitar la lesión de los tejidos tisulares causada por el microorganismo o toxina invasores. Entre sus efectos más importantes están: 1. Opsonización y fagocitosis. Uno de los productos de la cascada del complemento, C3b, activa con fuerza la fagocitosis de los neutrófilos y los macrófagos, haciendo que estas células engullan las bacterias a las que se han unido los complejos antígeno-anticuerpo. Este proceso se llama opsonización. A menudo potencia el número de bacterias que puede destruirse varios cientos de veces. 2. Lisis. Uno de los productos más importantes de la cascada del complemento es el complejo lítico, que es una combinación de múltiples factores del complemento y se llama C5b6789. Tiene un efecto directo de rotura de las membranas celulares de las bacterias y otros microorganismos invasores. 3. Aglutinación. Los productos del complemento también cambian las superficies de los microorganismos invasores, haciendo que se adhieran entre sí, lo que favorece la aglutinación. 4. Neutralización de los virus. Las enzimas del complemento y otros productos del complemento pueden atacar estructuras de algunos virus y hacerles perder la virulencia, haciendo que un gran número de estos fagocitos migre hacia la zona del tejido adyacente al antígeno. 6. Activación de mastocitos y basófilos. Los fragmentos C3a, C4a y C5a activan a los mastocitos y a los basófilos haciéndoles liberar histamina, heparina y otras sustancias a los líquidos locales. Estas sustancias aumentan a su vez el flujo sanguíneo local, aumentando la fuga de líquido y proteínas plasmáticas al tejido y otras reacciones tisulares locales que ayudan a inactivar o inmovilizar el antígeno. Los mismos factores intervienen de forma importante en la inflamación, que se expuso en el capítulo 34, y en la alergia,
como comentaremos después. 7. Efectos inflamatorios. Además de los efectos inflamatorios debidos a la activación de los mastocitos y los basófilos, otros productos del complemento contribuyen a la inflamación local. Estos productos provocan que, 1. El flujo sanguíneo ya aumentado se incremente todavía más, 2. Aumente la fuga capilar de proteínas, y 3. Las proteínas del líquido intersticial se coagulen en los espacios tisulares, lo que impide el movimiento del microorganismo invasor a través de los tejidos. Atributos especiales del sistema del linfocito T, los linfocitos T activados y la inmunidad celular. Liberación de linfocitos T activados en el tejido linfático y formación de linfocitos de memoria. Al exponerse al antígeno adecuado, como por la presentación por los macrófagos adyacentes, los linfocitos T de un clon específico proliferan y liberan grandes cantidades de linfocitos T específicos activados de una forma paralela a la liberación de linfocitos B activados. La principal diferencia es que, en lugar de liberar anticuerpos, se forman y liberan linfocitos T completos a la linfa. Estos linfocitos T pasan después a la circulación y se distribuyen por todo el cuerpo, atravesando las paredes capilares hacia los espacios tisulares, de nuevo a la linfa y después a la sangre, circulando una y otra vez por todo el cuerpo, a veces durante meses o años. Además, se forman linfocitos T de memoria de la misma forma que linfocitos B de memoria en el sistema de anticuerpos. Es decir, que cuando se activa un clon de linfocitos T por un antígeno, muchos de los linfocitos recién formados se conservan en el tejido linfático para convertirse en linfocitos T adicionales de ese clon específico. De hecho, estos linfocitos de memoria se propagan por el tejido linfático de todo el cuerpo. Luego, ante una posterior exposición al mismo antígeno en cualquier lugar del cuerpo, la liberación de linfocitos T activados es mucho más rápida y potente que durante la primera exposición. Células presentadoras de antígeno, proteínas del MHC y receptores para el antígeno de los linfocitos T. Las respuestas de los linfocitos T son muy específicas de su antígeno, como las respuestas de anticuerpos de los linfocitos B, y son al menos tan importantes como los anticuerpos en la defensa frente a la infección. De hecho, las respuestas inmunitarias adquiridas suelen precisar la cooperación de los linfocitos T para comenzar el proceso, y los linfocitos T desempeñan una función importante en la ayuda para eliminar a los microorganismos patógenos invasores. Aunque los linfocitos B reconocen antígenos intactos, los linfocitos T responden a los antígenos solo cuando están unidos a moléculas específicas llamadas proteínas del MHC situadas en la superficie de las células presentadoras de antígeno de los tejidos linfáticos, FEG. 35-735-7. Los tres tipos principales de células presentadoras de antígenos son los macrófagos, los linfocitos B y las células dendríticas. Las células dendríticas, las células presentadoras de antígeno más potentes, están en todo el cuerpo y su única función es presentar antígenos a los linfocitos T. La interacción de las proteínas de adhesión celular es crítica para permitir que los linfocitos T se unan a las células presentadoras de antígeno lo suficiente para que se activen. Figura 35-7. La activación de los linfocitos T exige la interacción de los receptores del linfocito T con un antígeno, proteína extraña, que es transportado a la superficie de la célula presentadora de antígeno mediante el complejo principal de histocompatibilidad, MHC. Las proteínas de adhesión intercelular capacitan al linfocito T para unirse a la célula presentadora de antígeno lo suficiente para que se active. Las proteínas del MHC están codificadas por un gran grupo de genes llamado complejo principal de histocompatibilidad, MHC. Las proteínas del MHC ligan fragmentos peptídicos de proteínas antigénicas que se degradan dentro de las células presentadoras de antígeno y los transportan a la superficie celular. Hay dos tipos de proteínas del MHC, 1, proteínas del MHCI, que presentan antígenos a los linfocitos T citotóxicos, y 2, proteínas del MHC2, que presentan antígenos a los linfocitos T colaboradores. Las funciones específicas de los linfocitos T colaboradores y citotóxicos se comentan más adelante.
Los antígenos que hay en la superficie de las células presentadoras de antígenos se unen a los receptores moleculares presentes en las superficies de los linfocitos T de la misma forma que se unen a los anticuerpos plasmáticos. Estos receptores están compuestos de varias unidades similares a la porción variable del anticuerpo humoral, pero su tallo está firmemente unido a la membrana celular. Del linfocito T. Hay hasta 100.000 receptores en una sola célula. Está claro que hay múltiples tipos de linfocitos T. Se clasifican en tres grupos principales: 1. Linfocitos T colaboradores, 2. Linfocitos T citotóxicos y 3. Linfocitos T supresores. Cada uno tiene funciones diferentes. Los linfocitos T colaboradores son los linfocitos T más numerosos. Los linfocitos T colaboradores son con diferencia los linfocitos T más numerosos, habitualmente más de 3/4 partes de ellos. Como su nombre implica, colaboran en las funciones del sistema inmunitario y lo hacen de diversas formas. De hecho, sirven de principal regulador de casi todas las funciones inmunitarias, como se muestra en la figura 35-8, lo hacen formando una serie de medidores proteicos, llamados linfocinas, que actúan sobre otras células del sistema inmunitario, así como las células de la médula ósea. Entre las linfocinas más importantes secretadas por los linfocitos T cooperadores están las siguientes. Interleucina 2. Figura 35-8 regulación del sistema inmunitario, con énfasis en la función central de los linfocitos T colaboradores. MHC, complejo principal de histocompatibilidad. Interleucina 3, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 6. Factor estimulador de colonias de granulocitos monocitos interferón. Funciones reguladoras específicas de las linfocinas. Sin la presencia de las linfocinas de los linfocitos T colaboradores, el resto del sistema inmunitario está casi paralizado. De hecho, son los linfocitos T colaboradores los que se inactivan o destruyen por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, que deja al cuerpo casi completamente desprotegido frente a las enfermedades infecciosas, lo que conduce a los ahora bien conocidos efectos mortales del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Algunas de las funciones reguladoras específicas se describen en los apartados siguientes. Estimulación del crecimiento y la proliferación de los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T supresores. Sin los linfocitos T colaboradores, los clones productores de linfocitos T citotóxicos y linfocitos T supresores se activan solo ligeramente con la mayoría de los antígenos. La linfocina interleucina 2 tienen un efecto estimulador especialmente fuerte del crecimiento y la proliferación de los linfocitos T citotóxicos y supresores. Además, otras linfocinas tienen efectos menos potentes. Estimulación del crecimiento y diferenciación del linfocito B para formar células plasmáticas y anticuerpos. Las acciones directas del antígeno que dan lugar al crecimiento, proliferación de los linfocitos B y a la formación de células plasmáticas y la secreción de anticuerpos son también ligeras sin la cooperación de los linfocitos T colaboradores. Casi todas las interleucinas participan en la respuesta del linfocito B, pero especialmente las interleucinas 4, 5 y 6. De hecho, estas tres interleucinas tienen potentes efectos sobre los linfocitos B y se les ha llamado factores estimuladores del linfocito B o factores de crecimiento del linfocito B. Activación del sistema macrofágico. Las linfocinas también influyen en los macrófagos. En primer lugar, reducen o detienen la migración de los macrófagos después de verse atraídos por las sustancias quimiotácticas en la zona inflamada de tejido, lo que da lugar a una gran acumulación de macrófagos. En segundo lugar, activan a los macrófagos para hacer más eficiente la fagocitosis, lo que les permite atacar y destruir un número cada vez mayor de bacterias invasoras y de otros causantes de la destrucción tisular. Efecto estimulador de retroalimentación sobre los linfocitos T colaboradores. Algunas linfocinas, en especial la interleucina 2, tienen un efecto de retroalimentación positivo sobre los linfocitos T colaboradores. Este actúa como un amplificador al aumentar más la respuesta del linfocito colaborador, así como toda la respuesta inmunitaria al antígeno invasor.
El linfocito T citotóxico es una célula de ataque directo que es capaz de matar microorganismos y, a veces, las células propias. Por esta razón, estas células se llaman linfocitos citolíticos. Las proteínas receptoras que hay en la superficie de estos linfocitos citotóxicos les hace unirse fuertemente a los microorganismos o células que contienen el antígeno específico adecuado. Entonces lisan a la célula atacada de la forma que se muestra en la figura 35-9. Tras la unión, el linfocito T citotóxico secreta proteínas perforadoras, llamadas perforinas, que agujerean literalmente la membrana de la célula atacada. Después, el líquido entra rápidamente en la célula desde el espacio intersticial. Además, el linfocito T citotóxico libera directamente sustancias citotóxicas en la célula atacada. Casi de inmediato, la célula atacada se hincha y poco después suele disolverse. Figura 35-9. Destrucción directa de una célula invasora por linfocitos sensibilizados, linfocitos T citotóxicos. Es especialmente importante el hecho de que los linfocitos T citotóxicos pueden apartarse de las células víctima después de hacer los agujeros y liberar sustancias citotóxicas y desplazarse para matar más células. De hecho, algunos de estos linfocitos persisten en los tejidos durante meses. Algunos linfocitos T citotóxicos son especialmente mortales para las células tisulares que han sido invadidas por virus porque muchas partículas víricas se quedan atrapadas en las membranas de las células tisulares y atraen a los linfocitos T en respuesta a la antigenicidad vírica. Los linfocitos T citotóxicos también desempeñan una función importante en la destrucción de células cancerosas, células cardíacas trasplantadas u otros tipos de células que son extrañas para el cuerpo. Se sabe mucho menos sobre los linfocitos T supresores que sobre otros, pero son capaces de suprimir las funciones de los linfocitos T citotóxicos y colaboradores. Se cree que estas funciones supresoras sirven al propósito de evitar que los linfocitos T citotóxicos provoquen reacciones inmunitarias excesivas que podrían dañar los tejidos del propio cuerpo. Por ello, los linfocitos T supresores se clasifican, junto con los linfocitos T colaboradores, dentro de los linfocitos T reguladores. Es probable que el sistema del linfocito T supresor intervenga de forma importante en la limitación de la capacidad del sistema inmunitario de atacar los tejidos propios, lo que se llama tolerancia inmunitaria, como expondremos en la siguiente sección. Tolerancia del sistema de la inmunidad adquirida frente a los tejidos propios, función del preprocesamiento en el timo y en la médula ósea. El proceso de la inmunidad adquirida destruiría el propio cuerpo si una persona se hiciera inmune a sus propios tejidos. El mecanismo inmunitario reconoce normalmente los tejidos propios como diferentes de las bacterias o los virus, y el sistema inmunitario de la persona forma pocos anticuerpos o linfocitos T activados frente a antígenos propios. La mayor parte de la tolerancia se debe a una selección clonal durante el preprocesamiento. Se cree que la mayor parte de la tolerancia se construye durante el preprocesamiento de los linfocitos T en el timo y de los linfocitos B en la médula ósea. La razón de esta idea es que inyectar un antígeno potente en el feto mientras los linfocitos están siendo preprocesados en estas dos zonas impide el desarrollo de clones de linfocitos en el tejido linfático específicos, frente al antígeno inyectado. Los experimentos han demostrado que los linfocitos inmaduros específicos en el timo, cuando se exponen a un antígeno potente, se hacen linfoblásticos, proliferan considerablemente y después se combinan con el antígeno estimulador, un efecto que se considera destruye los linfocitos por acción de las células epiteliales tímicas antes de que puedan migrar y colonizar todo el tejido linfático. Se cree que durante el preprocesamiento de los linfocitos en el timo y en la médula ósea, todos o la mayoría de aquellos clones de linfocitos que son específicos frente a los tejidos propios del cuerpo y pueden dañarlos son autodestruidos debido a la exposición continua a los antígenos corporales. El fracaso del mecanismo de tolerancia produce enfermedades autoinmunitarias. Algunas personas pierden su tolerancia inmunitaria frente a los tejidos propios. Este fenómeno ocurre más a medida que la persona envejece. Suele darse tras la destrucción de algunos tejidos propios, lo que libera cantidades considerables de autoantígenos, que circulan por el cuerpo y probablemente provocan una inmunidad adquirida en forma de linfocitos T activados o anticuerpos.
Varias enfermedades específicas debidas a la autoinmunidad son: 1. La fiebre reumática, en la que el cuerpo se inmuniza frente a los tejidos de las articulaciones y del corazón, especialmente de las válvulas cardíacas, tras exponerse a un tipo específico de toxina estreptocócica que tiene un epítopo en su estructura molecular similar a la estructura de algunos tejidos propios del cuerpo. 2. Un tipo de glomerulonefritis en la que la persona se inmuniza frente a las membranas basales de los glomérulos. 3. La miastenia grave, en la que la inmunidad se crea frente a las proteínas del receptor de la acetilcolina de la unión neuromuscular, lo que provoca parálisis. Y 4. El lupus eritematoso sistémico, LES, en que la persona se inmuniza frente a muchos tejidos corporales diferentes al mismo tiempo. Una enfermedad que causa un daño extenso e incluso la muerte si el LES es grave. La inmunización se ha usado durante mucho tiempo para producir una inmunidad adquirida frente a enfermedades específicas. Se puede inmunizar a una persona inyectando microorganismos muertos que ya no son capaces de provocar enfermedad, pero todavía tienen algunos de sus antígenos químicos. Este tipo de inmunización se usa para proteger frente a la fiebre tifoidea, la tosferina, la difteria y muchos otros tipos de enfermedades bacterianas. La inmunidad puede alcanzarse frente a toxinas que han sido tratadas con sustancias químicas de tal manera que se destruye su naturaleza tóxica, aunque los antígenos que provocan la inmunidad permanezcan intactos. Este método se utiliza para inmunizar o vacunar frente al tétanos, el botulismo y otras enfermedades tóxicas similares. Y, finalmente, se puede inmunizar a una persona con microorganismos vivos, atenuados. Es decir, estos microorganismos han crecido en medios de cultivo especiales o han pasado a través de una serie de animales hasta que han mutado lo suficiente para que no provoquen ninguna enfermedad, aunque todavía portan antígenos específicos necesarios para la inmunización. Este método se usa para proteger frente a la varicela, la fiebre amarilla, la poliomielitis, el sarampión y muchas otras enfermedades víricas. Hasta ahora todo lo que se ha expuesto de la inmunidad adquirida es la inmunidad activa. Es decir, el cuerpo de la persona produce anticuerpos o linfocitos T activados en respuesta a la invasión del cuerpo por un antígeno extraño. Pero puede conseguirse una inmunidad temporal en una persona sin inyectar ningún antígeno. Esta inmunidad temporal se realiza infundiendo anticuerpos, linfocitos T activados o ambos obtenidos de la sangre de otra persona o animal a los que se ha inmunizado activamente frente al antígeno. Los anticuerpos duran en el receptor 2 a 3 semanas y durante ese tiempo la persona está protegida frente a la enfermedad invasora. Los linfocitos T activados duran varias semanas y se transfunden a otra persona, pero solo unas horas a varios días y proceden de animales. Estas transfusiones de anticuerpos o de linfocitos te confieren una inmunidad llamada inmunidad pasiva. Un efecto adverso indeseable de la inmunidad es el desarrollo, en ciertas condiciones, de alergia u otros tipos de hipersensibilidad inmunitaria. Hay varios tipos de alergia y otras hipersensibilidades, algunas de las cuales aparecen solo en personas con una tendencia alérgica específica. Alergia causada por linfocitos T activados, alergia retardada. La alergia retardada se debe a linfocitos T activados y no a anticuerpos. En el caso de la hiedra venenosa, la toxina no produce en sí misma lesiones tisulares. Pero ante una exposición repetida, da lugar a la formación de linfocitos T colaboradores y citotóxicos activados. Después, tras la exposición posterior a la toxina de la hiedra venenosa, en un día más o menos los linfocitos T activados se difunden desde la sangre circulante en un gran número hacia la piel para responder a la toxina. Al mismo tiempo, estos linfocitos T desencadenan un tipo celular de reacción inmunitaria. Al recordar que este tipo de inmunidad puede causar la liberación de muchas sustancias tóxicas de los linfocitos T activados, así como una invasión extensa de los tejidos por los macrófagos junto a sus efectos posteriores, podemos entender bien que el resultado final de algunas reacciones alérgicas retardadas pueda ser una lesión tisular grave. La lesión ocurre normalmente en la zona de tejido donde está presente el antígeno instigador, como en la piel en el caso de la hiedra venenosa o en los pulmones. Para provocar un edema pulmonar o una crisis asmática en el caso de los antígenos aerotransportados. Las alergias,
atópicas, se asocian con exceso de anticuerpos IgE. Algunas personas tienen una tendencia alérgica. Su alergia se llama alergia atópica porque se debe a una respuesta inhabitual del sistema inmunitario. La tendencia alérgica se transmite a través de los genes de los padres al niño y se caracteriza por la presencia de grandes cantidades de anticuerpos IgE en la sangre. Estos anticuerpos se llaman reaginas o anticuerpos sensibilizantes para distinguirlos de los anticuerpos IgG más comunes. Cuando un alérgeno, definido como un antígeno que reacciona específicamente con un tipo específico de anticuerpos reagínico IgE, entra en la sangre, tiene lugar una reacción alérgeno-reagina, y se produce una reacción alérgica consiguiente. Una característica especial de los anticuerpos IgE, las reaginas, es una fuerte tendencia a unirse a los mastocitos y los basófilos. De hecho, un solo basófilo o mastocito puede unirse hasta a 500.000 de moléculas de IgE. Luego, cuando un antígeno, un alérgeno, que tiene muchas zonas de unión se une a varios anticuerpos IgE ya unidos a un mastocito o basófilo, se produce un cambio inmediato en la membrana del mastocito o del basófilo, quizás por un efecto físico de las moléculas de anticuerpo que retuercen la membrana celular. Muchos de los mastocitos y basófilos se rompen, otros liberan sustancias especiales inmediatamente o poco después, como histamina, proteasas, sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, que es una mezcla de leucotrienos tóxicos, sustancia quimiotáctica del eosinófilo, sustancia quimiotáctica del neutrófilo, heparina y factores activadores de las plaquetas. Estas sustancias provocan efectos como la dilatación de los vasos sanguíneos locales, la atracción de los eosinófilos y los neutrófilos a los lugares reactivos, el aumento de la permeabilidad de los capilares con pérdida de líquido hacia los tejidos y la contracción de las células musculares lisas locales. Luego pueden tener lugar varias respuestas tisulares diferentes dependiendo del tipo de tejido en el que se produzca la reacción alérgeno-reagina. Entre los diferentes tipos de reacciones alérgicas causadas de esta manera están las siguientes. Anafilaxia. Cuando se inyecta directamente un alérgeno específico en la circulación, el alérgeno puede reaccionar con los basófilos de la sangre y con los mastocitos de los tejidos localizados inmediatamente fuera de los vasos sanguíneos pequeños y los basófilos y los mastocitos se han sensibilizado por la unión de reaginas IgE. Luego se produce una reacción alérgica generalizada en todo el sistema vascular y en los tejidos asociados. A esta reacción se la denomina anafilaxia. Se libera histamina a la circulación, lo que produce una vasodilatación generalizada, así como un aumento de la permeabilidad de los capilares con la pérdida acentuada resultante de plasma de la circulación. Algunas personas que experimentan esta reacción fallecen de shock circulatorio en pocos minutos a no ser que se les trate con adrenalina para oponerse a los efectos de la histamina. Los basófilos y mastocitos activados también liberan una mezcla de leucotrienos llamada sustancia de reacción lenta de la anafilaxia. Estos leucotrienos pueden producir un espasmo del músculo liso en los bronquíolos, ocasionando una crisis de tipo asmático que a veces da lugar a la muerte por asfixia. Urticaria. La urticaria se debe a un antígeno que entra en zonas específicas de la piel y produce reacciones anafilactoides localizadas. La histamina liberada produce a nivel local, 1. Vasodilatación que induce un enrojecimiento inmediato, y 2. Un aumento de la permeabilidad local de los capilares que da lugar a la tumefacción local de zonas circunscritas en unos minutos más. Las diversas tumefacciones suelen llamarse abones. La administración de fármacos antihistamínicos a una persona antes de la exposición evita los abones. Fiebre del heno. En la fiebre del heno, la reacción alérgeno-reagina tiene lugar en la nariz. La histamina liberada en respuesta a la reacción produce una vasodilatación intranasal local, con el consiguiente aumento de la presión capilar, así como de la permeabilidad capilar. Estos efectos dan lugar a la salida de líquido a las cavidades nasal y los tejidos profundos asociados de la nariz, y los recubrimientos nasales se tumefactan y se hacen secretores. De nuevo aquí, el uso de fármacos antihistamínicos puede impedir esta reacción de tumefacción. Sin embargo, otros productos de la reacción alérgeno-reagina pueden producir todavía irritación en la nariz, provocando el típico síndrome de estornudos.
Asma. El asma aparece a menudo en el tipo alérgico de persona. En ella, la reacción alérgeno-reagina tiene lugar en los bronquiolos pulmonares. Se cree que aquí un producto importante liberado por los mastocitos es la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, una mezcla de 3 leucotrienos, que provoca un espasmo del músculo liso bronquiolar. En consecuencia, la persona tiene dificultad para respirar hasta que se han eliminado los productos de la reacción alérgica. La administración de medicación antihistamínica tiene menos efecto sobre la evolución del asma porque la histamina no parece ser el principal factor que provoca la reacción asmática.